Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a este pueblo donde toma lugar el relato de esta noche. A lo largo de muchos relatos que nos han compartido aquí en el canal, hemos aprendido y conocido mil y un formas en que las brujas disponen para atacar u obtener algo de quienes lamentablemente corren con la mala fortuna de ser sus víctimas. Este relato en particular, el cual fue una experiencia de Gustavo Benítez en Argentina, nos narra precisamente una de las peores formas en las que una bruja te puede cambiar no solo la noche o el día en el que te la encuentres, sino la vida. Una tarde estaba en mi cuarto haciendo tarea. Mi madre estaba en el comedor junto a mi hermana, mientras que mi padre estaba en su trabajo. De pronto comencé a escuchar un llanto a lo lejos, y a medida que pasaban los segundos, estos se hacían cada vez más fuertes, como si quien llorara se estuviera acercando a mi casa. Era un niño, y cuando este sonido estuvo lo suficientemente cerca, pude reconocer su llanto. Se trataba de mi hermano, Luis, 2 años mayor que yo. Corrí hacia la ventana y lo vi. Venía con un muchacho vecino quien lo llevaba cargando en sus brazos. No sabía lo que le pasaba, pero pude notar que Luis sostenía con su mano izquierda su antebrazo derecho, el cual estaba completamente lleno de sangre. Lloraba de terror a la vez que expresaba un intenso terror en su rostro empapado por lágrimas. Corrí hacia la sala con intenciones de decirle a mi madre, pero llegué justo en el momento donde ella abría la puerta, ya que también lo había escuchado. Mi vecino entró con mi hermano y lo colocó en un sillón, mientras mi madre le preguntaba asustada que qué le había pasado. Cuando dirigí mis ojos hacia el antebrazo de Luis, sentí un escalofrío tremendo. La sangre que le salía venía desde una herida tan marcada, tan definida. Al principio me costó creer lo que veía, pero cuando me acerqué un poco más, no me quedó ninguna duda. La herida que tenía mi hermano en su antebrazo era una mordida. Pero no era de un perro, algún gato o un animal que anduviera por el pueblo y que supiéramos reconocer. La mordida ni siquiera era pequeña. Esta era la de una persona. Mi madre se apresuró a llevarlo hasta el baño para lavarle el brazo, mientras mi vecino le decía que lo había encontrado llorando entre las malezas de la cancha de fútbol. Ese lugar en realidad era un campo de pasto que estaba ubicado en un predio frente a mi casa, y más allá había puro monte, y era el sitio preferido para nosotros los niños del pueblo. A esas horas casi siempre había algún grupo jugando al fútbol, pero en esa ocasión mi hermano estaba solo. Cuando mi madre logró detener la hemorragia y quedando la herida mucho más visible, podíamos contemplar a la perfección 2 filas de dientes, pero eran tan profundas que quien le haya hecho eso tendría que haber usado mucha fuerza y brutalidad para haberle causado tal daño. Conforme pasaban los minutos, la zona de la herida comenzó a hincharse y adoptar un tono color rojizo alrededor. Y como mi hermano no paraba de llorar, mi madre directamente decidió llevarlo a la salita médica del pueblo.
Por suerte, el muchacho vecino se ofreció a seguir ayudándolo, por lo que lo volvió a cargar y nos acompañó. Una vez en el lugar, mi madre no me permitió entrar al cuarto de enfermería con ellos, por lo que me pidió que me quedara a cuidar a mi hermanita afuera. Yo estaba asustado, principalmente porque no entendía quién podría haberlo mordido. Fue por eso que me salí hasta el costado del pequeño consultorio para poder ver por la ventana, llegando justo al preciso momento en el que Luis, mi hermano, le estaba contando al doctor lo que le había pasado, mientras éste le curaba su herida. Yo estaba jugando en la cancha solo, cuando de repente llegó doña Rebeca. Ella llevaba cargando 2 bolsas, parecían pesadas. Venía mirándome sonriente, así que me imaginé que me iba a pedir que le ayudara. Y fue precisamente lo que hizo. Se detuvo a mi lado y sacó del interior de una de sus bolsas unas frutas, y me propuso regalármelas si yo le ayudaba a cargar sus bolsas hasta su casa. Yo no quería. Ella siempre me dio miedo, pero me insistió tanto que prácticamente me obligó a hacerlo. Cuando comenzamos a caminar por el monte, de vez en cuando me daba vuelta para mirar a la cancha. Y cuando ya no pude verla más, fue cuando ella cambió por completo. Me dio una bofetada que me hizo caer al suelo, y mientras se reía, rápidamente me tapó la boca con un pañuelo que tenía entre sus ropas. No sé qué más me hizo, pero de lo que sí me daba cuenta es que no me podía mover. Y como tenía eso en la boca, tampoco podía gritar. Sin decirme nada más, me tomó del antebrazo y me mordió. Pero no retiró su boca, sino que me comenzó a chupar la herida que me había causado con esos dientes. Podía ver cómo mi sangre le salía por los costados de sus labios, en tanto me iba sintiendo cada vez más débil. Yo lloraba de dolor y miedo, pero por más que intentaba no me podía liberar. Hasta que de pronto ella alejó su boca de mi brazo. Volteó a mirar hacia una dirección y rápidamente se levantó para salir huyendo. Pero le juro que no la vi correr. Parecía que se iba deslizando a pocos centímetros del suelo. Se lo juro, como si estuviera flotando a gran velocidad. Me saqué el pañuelo y comencé a gritar. Y fue que a los pocos segundos llegó corriendo mi vecino. Era él quien venía pasando cerca. Doña Rebeca se dio cuenta de ello y fue por eso que me soltó y se fue. Le juro, doctor, ella me estaba chupando la sangre. Ella me quería comer. Tengo mucho miedo de que vuelva a buscarme. Cuando Luis terminó de contar esto, empapado en un llanto más desconsolado todavía, yo sentía claro cómo mis piernas me comenzaban a fallar por el miedo. En eso escuché cuando el doctor le decía a mi madre y a mi vecino que dieran aviso a la policía para buscar y detener a esa maldita mujer. Doña Rebeca era una señora no muy mayor, tendría unos 35 años de edad más o menos. Vivía en una casa precaria en el monte. Ella vivía sola, y en efecto, todos los niños le teníamos miedo. Y es que siempre andaba vestida andrajosa, maloliente, despeinada, con una mirada de enojo. Y cada vez que pasaba cerca por la cancha y estábamos jugando nosotros, nos veía como si nos odiara. Después de que curaron a mi hermano, fuimos al lugar del trabajo de mi padre. Él habló con su jefe y nos dejaron en ese lugar. En tanto él y mi madre fueron a la policía a poner la denuncia. Nuestro vecino también los acompañó para hacer su declaración. Cuando esa tarde el pueblo se enteró de lo sucedido, armaron un equipo y se fueron al monte con intenciones de poner fin a la mujer. Pero a esa decisión no la tomaron solamente por lo que le hizo a mi hermano, sino que lo que le pasó a él los llevó a descubrir a la causante de otros 2 acontecimientos muy perversos que habían ocurrido tiempo atrás.
y que hasta ese entonces no sabían quién podía ser el culpable. Unos meses antes, una niña de 5 años de edad estaba jugando con sus muñecas. Ella estaba en el jardín trasero de su casa, completamente tranquila, por lo que sus padres se despreocuparon de ella por solo unos momentos. Cuando regresaron a buscarla, la niña fue encontrada inconsciente. Cuando pudieron despertarla, no recordaba lo que había pasado. Un hecho similar ocurrió varias semanas atrás, cuando una madre fue a buscar a su bebé a su cuarto al amanecer para alimentarlo. Pero su caso fue mucho más lamentable, pues al llegar lo encontró sin vida. La ventana estaba abierta, siendo que ellos la habían dejado cerrada por la noche. El pequeño inocente tenía la piel completamente blanca, como si no tuviera ninguna gota de sangre dentro de su cuerpo. Tanto la niña como el bebé tenían marcadas una profunda mordedura en sus cuerpos, tal cual la marca que doña Rebeca le dejó a mi hermano. No encontraron a la mujer en su casa. Sabía que mi hermano la delataría, por lo que sin duda alguna escapó del pueblo. Desde entonces le perdieron el rastro, y nadie volvió a saber nada de ella. Por otro lado, a mi hermano nunca se le pudo curar la herida, por lo que, meses después, tuvieron que amputarle el brazo, ya que la carne se le había comenzado a pudrir. Pasaron muchos años desde que ocurrieron los hechos que les acabo de contar, siendo la primera vez que, de alguna forma, tuve conocimiento sobre una bruja, pero esta no fue la única vez. Es lo principal que me gustaría contarles. Corría ya el año del 2002, cuando junto a mi hermano Luis, con quien ya llevábamos varios años instalados en la ciudad, por fin logramos iniciar un emprendimiento del que teníamos planeado desde hacía meses. Pusimos un negocio de ventas de comida, aquí mismo, en la casa donde vivimos. Por otro lado, yo trabajaba en una empresa para tener un ingreso extra, aunque el verdadero motivo del negocio fue para que Luis se encargara de este, ya que debido a su incapacidad física, haciendo referencia a que le faltaba un brazo, le era muy difícil conseguir otro empleo y eso lo deprimía, ¿cómo no? Así fue como conocimos a Ramiro, un muchacho de la colonia al que contratamos como empleado, siendo este el encargado de acompañar a Luis. Una tarde, cuando llegué de la empresa, mi hermano me tomó por sorpresa al preguntarme si el fin de semana estaría desocupado, ya que Ramiro estaba teniendo problemas y no podía estar todo el día en la tienda. Yo trabajaba de lunes a viernes solamente, por lo que no tuve inconvenientes en renunciar a las salidas que de vez en cuando hacía con mi novia, para así quedarme a ayudarlo. Pero cuando le pregunté qué le ocurría al muchacho, mi hermano bajó la mirada y guardó silencio, como pensando, o más bien, con miedo. Conozco muy bien a Luis, por consiguiente sabía que había algo más que no me estaba contando. Después de exigirle que me dijera, me narró algo que me hizo estremecer de miedo, comprendiendo de igual manera su estado. Ramiro le contó que, hacía 1 mes y medio aproximadamente, su hijo de 4 años de edad se despertó con una herida que no podían justificar. Se asustaron al principio porque todavía estaba sangrando cuando lo vieron. Le avisaron a Ramiro y lo llevaron al hospital para curarlo. Sin embargo, el pequeño comenzó a sentirse mal con el paso de los días, y la herida simplemente no sanaba. El miedo que sentimos, tanto Luis como yo, era obvio, pues ya habíamos oído y vivido algo similar, y aunque no habíamos visto la herida del niño aún, nuestras sospechas fueron inevitables. En esos momentos, Ramiro se encontraba todavía en la tienda, así que fui a buscarlo para preguntarle qué había pasado exactamente. Él estaba notablemente preocupado. Nos dijo que era la pierna derecha la afectada
y que en esa mañana ya había empeorado más. Hubiera deseado que Luis no escuchara el resto del relato, pero como él estaba a mi lado en esos momentos, eso fue imposible, motivo por el que su miedo se acrecentó más todavía al saber que nuestras sospechas eran acertadas. Ramiro contó que ocurrió en la casa de su novia, o mejor dicho, su exnovia, pues recientemente se había separado de ella, quien por cierto no era la madre biológica del niño, pero aún así tenía una buena relación con el pequeño, por lo que de vez en cuando solía llevarlo a su casa a pasar un día o dos. La cuestión fue que la herida era similar a una mordida. La pierna se le fue hinchando cada vez más y ya no podían calmar el dolor que sentía el pequeño. Les juro que esa noche no pude dormir bien, y creo que a Luis le fue igual, ya que lo escuché levantarse más de una vez durante la madrugada. Al día siguiente, antes de irme a trabajar a la empresa, le dije que iba a hablar con mi jefe para pedirle unos días, y de esa manera hacerle compañía en la tienda. Él estuvo de acuerdo, y es que ambos sabíamos que el hijo de Ramiro empeoraría con cada día que pasara. Por suerte no tuve problemas en la empresa, así que esa tarde cuando regresé le dijimos a Ramiro que podría tomarse el tiempo que quisiera, y que nosotros lo apoyaríamos. No obstante, queríamos estar seguros de lo que mi hermano y yo pensábamos, por lo que le pedimos que nos dejara acompañarlo para visitar a su hijo. Cuando llegó la hora, cerramos el negocio y fuimos directo a su casa. Él vivía con su madre, quien se encargaba de cuidar al niño mientras Ramiro trabajaba. Luis y yo nos quedamos pasmados al ver la tristeza y preocupación en el rostro de la pobre abuela. Cuando estuvimos frente al niño y al poder recién ver su pierna, corroboramos con sumo terror que no nos habíamos equivocado. La herida estaba a un costado de la pantorrilla. La zona estaba no solo hinchada y colorada, sino que desde los orificios causados por los dientes le salía una pus espesa y que sí olía muy mal, a la cual su abuela le limpiaba constantemente con un paño ya algo sucio. En tanto le caían las lágrimas. El niño estaba durmiendo en esos momentos. Usaban medicamentos que le hacían ese efecto ya que el dolor era completamente insoportable. Ramiro nos enseñó los resultados de los estudios que le hicieron, en los que confirmaban que ningún doctor podía saber todavía a ciencia cierta lo que padecía. Nosotros permanecíamos en silencio, reviviendo el miedo que sentimos cuando éramos niños, pues fue inevitable recordar cuando Luis estaba en esa horrible situación. Sin embargo, al ver que la carne alrededor de la herida ya comenzaba a tomar un color oscuro, preocupante, evidenciando que la necrosis empezaba a desarrollarse, decidimos ser directos con Ramiro y su madre. Le contamos el siniestro motivo por el que Luis perdió su brazo. Ver a Ramiro horrorizado, llorando junto a su madre fue devastador. Él no entendía cómo le podría haber pasado eso, ya que él ni su exnovia nunca se habían relacionado con alguna bruja, por lo que desconocían totalmente de quién se podría tratar. Aún así, los consolamos diciéndoles que todavía habían esperanzas. Su pierna estaba a tiempo y podría curarse, pero para ello debíamos llevarlo al curandero que ayudó a mi hermano, lo que en nuestro tiempo hicimos cuando fue demasiado tarde, por lo que no logramos salvarle el brazo a Luis. Apenas amaneció, regresamos a buscar a Ramiro y a su hijo, y en nuestro carro lo llevamos hasta ese curandero, a quien por suerte aún encontramos con vida, pues es que ya habían pasado más de 20 años desde que lo vimos por última vez. Para resumirles el proceso, él lo curó, luego le dio unos ungüentos extraños, los mismos que le había dado Luis en aquel entonces. Le pagamos y le agradecimos, pero antes de despedirnos, a Luis y a mí nos dijo algo que nos dejó completamente aterrados. Y es que nos dijo que la herida del niño podría haber sido causada por la misma bruja.
Días después, Ramiro nos pidió que lo acompañáramos a contarle a su exnovia lo que realmente le había pasado a su hijo, sirviéndole a modo de testigos, para así intentar ubicar a la culpable, ya que hasta ese momento ella tampoco sabía cómo es que se había enfermado. La mujer era joven como Ramiro, de unos 22 o 23 años de edad quizás, y cuando le contamos lo que había pasado, su reacción nos llamó la atención. Ella sí se espantó, pero a los pocos segundos, como que su espanto se fue convirtiendo en vergüenza, lo cual nos dio a entender que probablemente parecía conocer de quién se tratara, y por ende, sabía dónde estaba esa bruja. Pero no fue necesario preguntarle nada, pues es que en medio de ese desconcierto entró a la sala la madre de la joven, la que Ramiro nos había mencionado y que padecía demencia senil. Y apenas la vimos, Luis y yo quedamos paralizados. Esa señora era una anciana cuyas arrugas cubrían todo su rostro. Sus cabellos eran completamente blancos como la nieve y, aunque su voz sonaba más ronca, pudimos reconocer de quién se trataba. Era doña Rebeca. Me es imposible describirles todo lo que pasó por nuestras mentes en esos instantes. Una mezcla de odio, rencor e ira fue ardiendo en nuestras venas. Teníamos frente a nosotros a la bruja que no solo le había arruinado la vida a mi hermano y a una niña, sino que también le había arrebatado la existencia a un bebé de apenas unos meses de haber nacido, y que solo Dios sabe a cuántos más le habría hecho lo mismo. Luis apenas pudo ponerse en pie debido a que se le fueron todas las fuerzas. Lo ayudé y juntos salimos de esa casa para jamás volver. Ahora esa maldita bruja estaba enferma. Sin embargo, seguía siendo peligrosa ya que había lastimado al hijo de Ramiro, quien, por cierto, cuando salimos de ahí y le contamos que esa vieja era la culpable, decidió romper toda relación que le quedaba con esa muchacha. Al día siguiente, cuando Ramiro llegó a la tienda, y luego de habernos agradecido por la ayuda, Luis y yo le dijimos que, a pesar de la condición mental de la bruja, sería mejor dar aviso a la policía. Pero él nos dijo que ya no serviría de nada, pues en la madrugada su exnovia lo llamó para saludarlo y, de paso, decirle adiós, ya que ella y su madre se iban a mudar, cosa que en verdad hicieron, ya que cuando fuimos a buscarlas no las encontramos. De esa forma, escapando la bruja una vez más, como hace más de 20 años. Según Ramiro, cuando en esa llamada él le contó que su madre era la bruja que había herido a su hijo, ella no solo negó que su madre lo era, sino que también siguió sosteniendo que ignoraba quién lo habría hecho. En la actualidad seguimos adelante con la tienda. Luis logró superar ese segundo encuentro con esa maldita mujer, la que por cierto deseamos que ya se encuentre en el infierno. Ramiro nos acompañó por unos años más y entró a trabajar en la misma empresa, donde yo sigo hasta el día de hoy. De vez en cuando nos reunimos en casa para compartir un fin de semana con nuestras esposas e hijos, ya que Luis también se casó y se convirtió en padre. Y es que es precisamente el ser padres lo que nos mantiene alertas al amanecer cuando nuestros hijos tienen cualquier tipo de lesión, rasguño, mordedura, picadura de insecto, lo que sea. Y recuperamos la calma cuando comprobamos que esas heridas no solo son más que cualquier cosa que le pueda pasar a los pequeños. Y bueno, como consejo personal podría pedirles que, si sus hijos tienen algún tipo de heridas, no las dejen pasar. Revísenlas, porque no sabemos quién se la haya hecho. Esta experiencia es completamente real. Fue escrita y adaptada por Lazarus Crypta para este canal. No se vaya usted a llevar la finta de que estas historias no pasan o fueron completamente inventadas porque, claro que no es así. Este tipo de eventos siguen pasando a día de hoy. Les dejaremos su página de Facebook en el primer comentario. Ahí tiene relatos increíbles como este, y créanos, vale la pena leerlos por completo. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor,
escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por todo el apoyo y cariño que le brindan a este espacio. A través de su pulgar arriba en los videos, suscribiéndose, comentando, recomendándonos para llegar a más gente y poder traer más historias para ustedes, convirtiéndose en miembros del canal que, por cierto, casi llegamos a más de 10. Y cuando lo hagamos, comenzaremos a regalarles lo que viene desglosado en la opción de unirme al lado del botón de suscribirse. Esto es completamente opcional, pero lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias también por apoyarnos a través de este medio. No olviden también activar la campanita para que no se pierdan de ningún video o directo que hagamos como siempre los viernes donde ustedes nos cuentan sus experiencias paranormales. Que recuerden, por favor, esa sección nunca va a suplir en la que un servidor les narra sus experiencias. Así que no se preocupen, simplemente es una opción más. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.